Amén. Vamos, la primera parte de este mensaje, yo quiero centrarnos y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4. Vamos hoy a continuar lo que empezamos la semana anterior, el tema. Estamos en una serie sobre la familia, bendición de Dios en la tierra. Y la semana anterior empezamos el tema matrimonio, imagen de la gloria de Dios. Imagen de la gloria de Dios. Entonces esta es la segunda parte. ¿Ok? Entonces, amada iglesia, vamos hoy, yo quiero que usted tenga conciencia quién es el que está en medio nuestro. Es el Señor, es Jesús. Sabemos que el enemigo ha venido para robar, para matar y destruir. Para eso viene el usurpador, el ladrón. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que Satanás quiere destruir? ¿Qué es lo que Satanás quiere devorar? Nuestras familias. Nuestras familias, porque Satanás sabe que de nuestras familias Dios levantará la generación que mostrará su gloria sobre la tierra. Cada vez que Dios ha querido mostrar su gloria en la tierra, siempre lo hizo por medio de la familia. Dios, cuando quiso traer liberación a la nación de Israel en el pueblo de Egipto, Dios no les envió un líder ya listo y preparado. Dios les envió un niño cuyos padres fueron diligentes en educarlo en el temor del Señor, y ese niño llegó a ser Moisés, el libertador. Y la Biblia está llena de ejemplos que cuando nos alineamos al Señor, Él usa nuestras generaciones para su gloria. Déjeme decirle, sus hijos son saetas en las manos del valiente que van a traer impacto a la tierra. Es la verdad del Señor. Pero así como es cierto que Dios quiere usarnos, es cierto que las tinieblas están destruyendo los hogares y están quebrantando las vidas y afligiendo los matrimonios, afligiendo las familias. Y es por eso que Satanás ha sido diligente muchas veces en solamente enviar la palabra de mentira. Y cuando un hombre o una mujer escucha la mentira, entonces da lugar a que el enemigo cobre terreno en esos corazones y en esas vidas, y él se cree con la autoridad para poder trabajar y poder traer lo que él trae: oscuridad, enfermedad, tinieblas, división, separación. Porque ese es el trabajo del enemigo. Satanás quiere destruir nuestras familias, pero nosotros tenemos que estar apercibidos. Las heridas de los hogares muchas veces se vuelven tan fuertes. Las heridas provocadas por esposos a esposas, esposas a esposos. Las heridas son tan fuertes que muchas veces los hogares terminan rompiéndose porque no pudieron sobrellevar ese llamado de Dios, el matrimonio. Sin embargo, yo estoy aquí hoy para decirle que según la palabra del Señor, Dios ha venido a sanar lo que está quebrantado. Aun si nuestras propias vidas se sienten afligidas o dañadas o heridas, el Señor quiere sanar lo que está quebrantado. Dice Isaías 61, yo se lo leo, el versículo 1: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Muchos de ustedes quizás cuando escuchen estos mensajes dirán: mi hogar ya no tiene esperanza, mis hijos ya no tienen solución, se han desviado tanto. Pero el Señor ha venido a traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar, escuche, a los quebrantados de corazón. El plan de Dios y el deseo de Dios es sanar a los quebrantados de corazón por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Es decir, en toda tribulación que pasemos, como en nuestras vidas personales, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. El Señor dice: en toda tribulación Él nos consuela, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Dios está en el plan de consolar. Dios está en el plan de restaurar. ¿Para qué? Para que así como hemos sido restaurados y consolados, podamos consolar a muchos otros que están quebrantados y sufriendo. Dice Hebreos 4, versículo 15: ¿quién es nuestro Señor
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Déjeme decirle, usted y yo tenemos un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que fue tentado en todo, y porque fue tentado en todo, pero sin pecado, Él se compadece de nosotros. Él tiene un corazón compasivo. Él está interesado en nosotros. La gran mentira del enemigo es hacernos creer o pensar, no, Dios no me escucha más. Dios no me quiere más. Dios está distante de mí. Esa es la mentira del enemigo. Pero en Cristo Jesús el Padre se acercó a nosotros. La presencia de Dios se acercó a nosotros y Él se compadece de nuestras necesidades. Él sabe y conoce nuestras debilidades. Él sabe y conoce nuestras flaquezas y se compadece de nosotros. Se compadece de nuestros hogares. Se compadece de nuestras familias. Por tanto, dice el versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué es lo único que pide el Señor? Acércate tal y como estás, acércate en la condición tal y como estás, porque vas a hallar misericordia, vas a hallar gracia en el nombre de Jesús. Esa es la palabra del Señor. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Sin embargo, Satanás trata de convencernos. Dios está enojado contigo. Dios está enojado y no te escucha. Pero hoy el Señor nos ha permitido estar aquí para decirle que Dios te ama, que Dios te ama más de lo que tú puedas entender. Dios ama a tu familia más de lo que tú puedas entender. Entiende una cosa, si el diablo puede convencerte que tú no mereces el amor de Dios, él te va a mantener en alejamiento y en dolor. Y es por eso que hoy quiero llamarte y animarte: recibe el amor de Dios, porque Dios no está enojado contigo y la prueba de ese amor es Cristo Jesús. Satanás quiere que permanezcas en ese estado, porque allí te impide recibir la gracia que te llevará a la victoria. Esa es su estrategia. Y luego te llevará a ver no solamente tus propios errores, te llevará a ver los errores de los demás. Te llevará a tener una actitud de juicio hacia otras personas. Mire lo que pasa en Mateo 9, versículo 10. Mire quién es Jesús. Sucedió que estando él sentado, Mateo 9:10, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes vinieron a la mesa de Jesús? De Jesús, el maestro. ¿Quiénes vinieron a la mesa a sentarse con Jesús y sus discípulos? Recaudadores de impuestos y pecadores. Versículo 11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? La gente, los religiosos, estaban sorprendidos de Jesús, porque Jesús no se deja llevar por las etiquetas. Jesús no se deja llevar por los estigmas sociales. Jesús trasciende toda barrera y toda limitación cultural y de prejuicios culturales. Jesús estaba en la mesa con la gente más pecadora de ese entonces. A usted quizás no le dice mucho la palabra recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos, déjeme decirle para que usted comprenda, era uno de los peores tipos de personas. Recaudadores de impuestos eran hombres judíos, pero que se habían vendido al imperio opresor, en ese entonces Roma. Y los romanos les decían a estos recaudadores de impuestos: mira, yo necesito de esa provincia recaudar tanto. Por ejemplo, pongamos un número para nosotros entender. Yo necesito recaudar $100,000. Tú vas a encargarte de recaudar eso y lo que quieras tú. Todo lo que tú quieras recaudar, pero a mí me das 100,000. Tú sácales el dinero que quieras, pero a mí me das 100,000. Y entonces esos hombres recaudadores de impuestos se vendían al imperio, y entonces, siendo judíos, recaudaban impuestos extorsionando a su propio pueblo. Ellos eran odiados por la gente. Eran odiados porque eran traidores.
habían traicionado a su propia nación. Sin embargo, Jesús lo vemos sentado. ¿Con quién? Con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Y entonces vinieron los religiosos, los fariseos. ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto dijo, escuche lo que dijo Jesús: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Quiénes son? ¿A quienes vino Jesús? Vino para los enfermos. Versículo 13, más id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por quién vino Jesús? Por pecadores. ¿Por quién vino Jesús? Por enfermos. Déjeme decirle, yo califico. ¿Califica usted? Yo califico. Jesús vino por nosotros, iglesia. Nadie de nosotros está fuera. Aleluya. Cada vez que pongamos etiquetas de juicio en las personas, ¿saben lo que eso produce? No podremos acercarnos a esas personas para sanarlas. Jesús no ponía etiquetas en las personas y por eso Jesús se podía acercar libremente para sanarlas. Lo único que no te permitirá poner etiquetas en las personas es recordar siempre de dónde fuimos traídos, de dónde Él nos sacó. Vamos a Juan capítulo 4 entonces. Juan capítulo 4 nos habla, entre varias cosas, la principal, el fracaso de una mujer en su familia, en su matrimonio. Vamos al versículo 1 y vamos a ir leyendo y extrayendo la vida de Dios en estos pasajes. Juan capítulo 4, ¿estamos allí todos? Amén. Dice versículo 1, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, ¿qué pasó? Salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Vemos aquí una de las primeras cosas que observamos en estos versículos que hemos leído, es que el ministerio de Jesús estaba cosechando muchos frutos. Estaba cosechando mucho más que el ministerio de Juan el Bautista. Y Jesús sabía que los fariseos iban a tratar de acecharlo, porque Jesús sabía que aún no era su hora. Guiado por el Espíritu Santo se dirige a continuar su misión. Jesús sabía que su hora no había llegado. Él se encontraba en la provincia de Judea. La tierra bíblica de ese entonces estaba dividida por provincias según el Imperio Romano. Y Jesús se encontraba al sur en la provincia llamada Judea, la provincia de Judea. Entonces, estando Jesús en Judea, su ministerio había crecido. Los entendidos dicen que esta parte, este capítulo de Juan se desarrolla ya en el tercer año del ministerio de Jesús. Es decir, Jesús ya era conocido por la gente. Jesús ya estaba era popular, sus milagros, sus enseñanzas. Y el ministerio de Jesús estaba cosechando frutos a tal punto que los fariseos entonces estaban tramando ya acechar contra Jesús. Pero Jesús sabía que su hora no había llegado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Sale de Judea y se va para Galilea. Ese era su plan. Ahora, yo quiero explicarle un poco de la geografía. Aquí está Judea en el sur. Galilea está al norte. Es la provincia que está más al norte. Pero entre Galilea y Judea hay una provincia en medio llamada Samaria. La provincia de Samaria. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque existía un asunto cultural entre los judíos y la gente de Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran un pueblo que era un pueblo que había surgido de la mezcla, de la unión de gente hebrea con paganos.
era una raza mixta. Los samaritanos que habitaban esa región de Samaria era una raza mixta, es decir, no era una raza pura, que surgió después de que Israel fue llevado cautivo a Asiria. En mensajes anteriores yo he explicado que Israel se dividió bajo Roboán, se dividió en dos reinos. El punto es que estos dos reinos se rebelaron contra Dios y Dios los envió al exilio. El reino del sur fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia, el reino del norte fue llevado a Siria. ¿Qué es lo que pasa? Pasaron años y entonces la tierra había quedado desolada, la tierra había quedado de alguna manera sola. Pocos judíos, pocos israelitas habían quedado en la tierra, sobre todo quienes, los pobres. Los israelitas pobres habían quedado en la tierra. Entonces el rey de Asiria decide en algún momento que algunos que había llevado cautivo retornen a su tierra. Entonces estos hebreos que retornan a la tierra se unieron con los que estaban allí, pero no solamente vinieron hebreos, vinieron asimismo asirios. Entonces se produjo toda una mezcla allí de razas y ellos fueron los que llegaron a ser los samaritanos. Usted puede leer un poco del origen de los samaritanos en Segunda de Reyes 17:24. Los judíos puros, los de raza pura, eran celosos de la pureza de su linaje. De alguna manera ellos aplicaban que no debían contaminarse con otras naciones. Y esto hacía que entre judíos y samaritanos haya una barrera, haya una rivalidad que les impedía relacionarse. Y mire cómo era la geografía. Estaba Judea, Galilea estaba al norte, pero en medio estaban los samaritanos, esta raza mixta, la cual era repudiada y rechazada por los judíos, y entre ellos se rivalizaban. Pero Jesús trasciende las barreras y Jesús decide pasar por Samaria para ir camino al norte, la región de Galilea, porque Jesús sabía que en Samaria había una misión que cumplir para el reino. Amén. Vamos al versículo 5. Estamos en Juan capítulo 4. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, miren, la mujer vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús pasó por alto las normas culturales, pues él sabe la condición de esta mujer samaritana. Jesús no se deja llevar y trasciende, va más allá. El corazón del Salvador es movido a misericordia por ella. El Mesías no conoce murallas cuando se trata de extender su infinita gracia. No existen para él impedimentos como idioma, cultura, nación, estrato social. El Mesías sabe que él tiene el poder para restaurar. Jesús rompe el hielo cultural e inicia la conversación pidiéndole a la mujer, dame de beber. Jesús rompe el hielo cultural y no puso etiquetas en esta mujer, y por esa razón la alcanzó. Entonces, versículo 9, vamos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, ella se asombra, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque mire lo que dice ahí entre paréntesis, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si tú, miren las palabras del Mesías, si tú conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Mujer, si tú conocieras el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva.
Mujer, en otras palabras, Jesús le dice: mujer, no estoy aquí para juzgarte por tu condición. Oh, si tú conocieras el regalo de Dios y que ese regalo está frente a ti. Yo sé que tú estás sedienta en verdad, que toda tu vida no has podido encontrar verdadera satisfacción. Si tan solo supieras quién soy, tú me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Versículo 11, vamos al 11. Ella le dijo, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Jesús le estaba hablando de agua viva. La respuesta de ella es: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ella aún no se da cuenta de lo que el regalo de Dios le está diciendo. Así como ella, somos muchos de nosotros. Escuchamos las palabras del Salvador, pero no conectamos las palabras del Salvador con nuestra propia realidad. Se nos dificulta entender que lo que Él está hablando se conecta muy bien con nuestra necesidad más profunda. Si tan solo conociéramos el don de Dios. Versículo 13, vamos al 13. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua, hablando del agua del pozo de Jacob, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús le está diciendo, en otras palabras: mientras sigas probando el agua que estás acostumbrada a probar, continuarás con la necesidad de regresar a tomar de esa agua. Pero Jesús le dice: yo soy agua viva, y si tan solo la abrazas y te la bebes toda, esa agua en tu interior será una fuente que permanentemente te llenará. Yo estoy aquí para llenarte, porque conozco tu sed y porque sé que tu sed regresa una y otra vez. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor. ¿Qué le dice la mujer? Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Finalmente parece que ella está entendiendo. Señor, hoy tu iglesia y tu pueblo recibimos hoy de tu agua para no tener sed más. En el nombre de Jesús. Aleluya. Versículo 16. Versículo 16. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Es interesante ver esto, iglesia. Cuando nuestros ojos se abren y empezamos a darnos cuenta quién es el regalo que está frente a nosotros, entonces nuestra realidad empieza a descubrirse. Ella reconoce algo y dice: no tengo marido. Y mire lo que le dice Jesús a continuación. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Iglesia, aquí nos encontramos frente a una mujer que ha fracasado en su vida matrimonial. Y no solamente una vez, varias veces. Una historia así, déjeme decirle, si usted tiene el corazón de Jesús, yo sé que lo tiene, usted sabe que esta es una historia triste y llena de desilusiones. Y ahora ella va por su 6º
intento. 5 maridos has tenido y ahora el que ahora tienes no es tu marido, le dice Jesús. 6º intento de satisfacer. Cristo aparece entonces en su vida como la única y verdadera satisfacción, porque ninguno de sus matrimonios anteriores pudo hacerla feliz. Ninguno de sus matrimonios anteriores pudo realizarla. ¿Saben por qué, iglesia? Escúcheme por favor. Porque el matrimonio y la familia no fueron diseñados por Dios para que estas cosas en sí mismo nos satisfagan. Dios creó el matrimonio y la familia como un medio a través del cual expresamos la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Entiende usted la gran diferencia entre el punto de vista de la mujer y la realidad de la verdad de su palabra? El matrimonio para esta mujer era el agua que ella estaba tomando para satisfacer su propia sed. Y 6 veces va intentando y sigue con sed. El matrimonio y la familia no fueron diseñados por Dios para satisfacernos a nosotros mismos, porque estas cosas en sí mismos no pueden ni tienen la capacidad de hacerlo. El matrimonio y la familia fueron diseñados por Dios para que en ese medio expresemos la naturaleza que hemos tomado y recibido de Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que Jesús le dice a esta mujer. Al dejar que la vida de Cristo fluya a través nuestro, allí es donde seremos exitosos en el matrimonio y la familia. ¿Cómo vamos a ser exitosos? Es solamente cuando dejamos fluir a través nuestro la vida de Cristo. La vida de Cristo. Si no tenemos ese entendimiento, el matrimonio fracasa en su propósito. Seas esposo, seas esposa, tu rol podrá ser cumplido con éxito cuando habites en la conciencia: no soy yo quien voy a hacerlo, sino Cristo en mí y a través de mí. Amén. No somos nosotros mismos los que vamos a lograr las cosas. No, es imposible. Es imposible que usted en su humanidad pueda cumplir y hacer que su matrimonio sea exitoso. Es cuando dejamos el Cristo en nosotros y a través de nosotros sea Él quien lo haga. Amén. Es por esa razón que ella no había encontrado hasta el momento satisfacer su sed. No había entendido esto. El matrimonio no es fuente de satisfacción. No. El matrimonio es el espacio para que tú llegues lleno del agua viva, llena del agua viva, y entonces se manifieste la vida de Cristo a través de ti, para tu cónyuge, para tus hijos. Amén. Tenemos que llegar como llenos de la vida de Cristo, llenos de esa agua viva, y entonces esa vida se manifieste a aquellos que nos están a nuestro lado. ¿Cuál es la razón del fracaso? La gran mayoría de matrimonios que terminan en divorcio, la mayor razón es porque vieron en el cónyuge a alguien que podía cumplir todas sus expectativas y satisfacerlos. Pero cuando el cónyuge no alcanza esa medida de satisfacción, entonces se produce la sed interna que nos conduce a buscar otras fuentes, haciéndolo a nuestra manera. Cuidado. No pienses que tu esposo o esposa va a poder satisfacer tus expectativas y tus vacíos más profundos. Este fue el caso de la mujer samaritana. Pensar que casarse con un hombre diferente cada vez saciaría la sed profunda de su corazón. Versículo 19. Vamos al 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y a partir de ahora ella parece como que quiere cambiar el tema de conversación.
Y el versículo 20, mire lo que ella dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Esto no les expliqué hace un momento. Los samaritanos adoraban a Dios mismo, pero ellos habían separado un monte, el monte Gerizim, y ellos decían que en ese monte es donde se debía adorar a Dios. Los judíos tenían también su monte y ellos decían: no, acá es donde se debe adorar a Dios. Es por eso que miren lo que la mujer le dice a Jesús. Miren lo que la mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Con mucho amor y paciencia aclara sus dudas. Miren cómo es nuestro maestro. Nuestro maestro no nos juzga, nuestro maestro no nos critica, más bien Él está aquí para aclarar nuestras dudas. Y Jesús está para aclarar las dudas de esta mujer. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Verso 24, Jesús sigue explicándole: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Verso 25, la mujer nuevamente, mire lo que le dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Es decir, ella abrigaba en su corazón la esperanza de un Mesías. Miren lo que dice la mujer: cuando Él, hablando del Mesías, venga, nos declarará todo. En otras palabras, las disputas se van a terminar porque el Mesías mismo nos lo va a explicar. Ahora escuche lo que Jesús le dice para sellar las inquietudes y necesidades más profundas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Aleluya. Yo soy el que habla contigo. Amén. No hay otra clave, iglesia, ni secreto para un matrimonio de éxito. ¿Cómo cierra Jesús diciéndole? Yo soy. Iglesia, familias, matrimonios, el gran yo soy, el que ha hablado a tu corazón, Él es tu respuesta. Él es nuestra respuesta. Resumamos rápidamente cuáles eran las necesidades de esta mujer. Son dos específicamente. En primer lugar, ella no tenía una relación con Dios. Y segundo problema de esta mujer, su forma de relacionarse con los hombres. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos, Dios diseñó el matrimonio. ¿Sí? Y es importante aclarar que las mujeres son buenas para los hombres y los hombres son buenos para las mujeres. ¿Sí? El problema aquí no está que porque esta mujer estaba relacionándose con un hombre, ese no es el problema. El problema es su entendimiento que no estaba alineado a la palabra del Señor. Y estos problemas son los mismos de nuestra sociedad hoy y nuestra nación hoy en día. Déjeme decirle, los problemas de la mujer samaritana son los mismos problemas de nuestro tiempo hoy. ¿Sí? La gente no tiene una relación con Dios y la gente está fracasando con sus familias. Esas son las necesidades del Ecuador. Esas son las necesidades de la provincia nuestra. Que la gente no tiene una relación con Dios y que la gente no conoce los principios de Dios para la familia. Por lo tanto, las dos cosas que van a traer solución a nuestra nación son el Evangelio de Jesucristo y aprender los principios de Dios para la familia y el matrimonio. Esa es la razón por la que estamos predicando esta serie de mensajes. Amén. ¿No se arregló este de acá? Creo que son las baterías. Gracias. Sí. Amén. Vamos a ir al versículo 27. Mire cómo Jesús hace las cosas. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer.
Los discípulos se admiraron de que él estaba hablando con una mujer. ¿Estamos ahí? Dice, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Ellos llegaron porque habían ido a comprar y Jesús, lo encuentran a Jesús conversando con esta mujer y ellos no preguntan, ¿no? ¿Por qué hablas con ella o qué tratas de averiguar? Mira el versículo 28, esto es glorioso. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Una mujer que jamás pensó que por el agua que Jesús le daría, muchos más vendrían al conocimiento del Salvador. Déjame decirte, amado hermano, amada hermana, tu restauración traerá a muchos al conocimiento de la salvación y sanidad de Dios. Una mujer que en ese momento descubrió la verdadera agua fue a traer a más, y muchos más vinieron y creyeron en el testimonio de ella por lo que Jesús había hecho en ella. Gloria al Señor Jesús. Vamos a saltarnos al versículo 39, ¿ok? Y de aquella ciudad, ¿qué pasó? Hola, ahí estamos, gracias. De aquella ciudad, ¿qué pasó? Muchos de los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Qué pasó? Muchos de los samaritanos creyeron en el judío Jesús. Creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Amado hermano y hermana, la restauración de Dios en su vida, en su matrimonio y en su familia va a ser la palabra que traerá vida y salvación para muchos. Lo que dice el apóstol Pablo: con el mismo consuelo que hemos sido consolados, podamos consolar a otros en el nombre de Jesús. Mi pregunta para ti hoy es: ¿puedes beber hoy el agua viva? El regalo de Dios, Cristo Jesús. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Esto como un preámbulo para que sepamos que el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades. Y yo quiero que cuando veamos todos estos principios y a medida que vamos hablando, nunca pensemos que somos nosotros los que los vamos a hacer. Es imposible nosotros llegar a ser el esposo ideal, la esposa ideal. Es imposible por nuestros medios, iglesia, escúcheme. Es posible, sí, con la gracia de Cristo y con la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Amén. La semana pasada yo les dije que una de las cosas que iba a quedar pendiente era la atracción duradera en el matrimonio. Cómo permanece, cómo se desarrolla, cómo se alimenta. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo usted se siente atraído a algo o a alguien? No estoy hablando solamente en el sentido físico. Usted debe saber que somos atraídos a alguien o a algo cuando aquello llena de alguna manera algún deseo o alguna expectativa dentro de mí. Por ejemplo, si usted es de las personas que le encanta el dulce, ¿ya? Ustedes de los hermanos que les encantan los postres, usted siempre se va a sentir atraído ¿a qué? A una pastelería o a una heladería, ¿verdad? Hay hermanos y hermanas que les encanta el dulce y con frecuencia les vemos entrando en el Tutofredo ahí en el Parque Calderón. Son fanáticos del dulce. Bueno, a estos hermanos y hermanas quiero exhortarlos que controlen el consumo de azúcar, ¿sí? Porque sabemos que destruye el templo cuando se la consume en exceso. Amén. Por ejemplo, aquellos que son fanáticos a los autos, pasar al lado de una concesionaria de vehículos es sin lugar a dudas una atracción, ¿verdad? O aquellos que sienten la necesidad de hacer deporte, son atraídos a las canchas y lugares donde puede hacerse deporte. Porque siempre vamos a ser atraídos
a aquellas cosas o a aquellas personas que de alguna manera llenan una necesidad nuestra. Amén. Hasta el momento hemos hablado, ¿verdad?, que nada ni nadie podrá satisfacernos profundamente sino solo Cristo. Y el éxito del matrimonio en medio de las crisis y adversidades radica en este principio. Ahora, como siervos y esclavos de Cristo, por ejemplo, los hombres, Él les pide a los esposos que ganen el corazón de sus esposas. Y Él les pide a las esposas que ganen el corazón de sus esposos. Y de esto queremos hablar un poco. ¿Cómo ganar, cómo atraer permanentemente el corazón de sus parejas? Y esto lo vamos a ver en Efesios 5. Vamos a ir a Efesios 5, amén. Efesios 5 es quizás uno de los pasajes más conocidos en lo que respecta a principios para el esposo y la esposa. Y vamos a revisar aquel pasaje que se encuentra en los versículos 22 al 23. ¿Ya? Pero primeramente vamos a observar cómo empieza este capítulo de Efesios. Vamos a leer los 2 primeros versículos y luego nos vamos a saltar a la parte donde ya habla específicamente del matrimonio. Estamos en Efesios 5:1. Dice, miren lo que dice la palabra: sed pues imitadores de Dios, como, y subrayen su Biblia, hijos amados. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo hablando a la iglesia. Sed pues imitadores de ¿quién? ¿A quién debemos imitar? A Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en el amor, así como también Cristo os amó. Subraye eso, por favor. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. No podremos vivir los principios para el matrimonio y la familia que están en Efesios 5 si no tenemos conciencia de lo que dicen estos 2 primeros versículos. Escúcheme, aquí está la clave. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando tengo conciencia y me repito continuamente, ¿qué cosa? Soy hijo amado. Vamos a repetirlo. Soy hijo amado. Soy hija amada. Amén. Esa es la clave. Esa es la clave. El apóstol Pablo por eso nos está diciendo: ustedes son hijos amados. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? Cristo nos amó. Cristo se dio a sí mismo por mí como ofrenda y como sacrificio a Dios, como fragante aroma. Ese es el fundamento, iglesia. Tener conciencia continua, conciencia permanente. Soy amado. ¿Cómo debemos levantarnos? Soy amado, soy amada, soy hijo amado, hija amada. Y si somos hijos, Él es un padre fiel, Él es un padre leal, Él es un padre responsable. Muchos dicen: Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado. No puede decir eso de mi Padre Celestial, porque mi Padre Celestial es responsable con sus hijos. Si usted es hijo, si usted es hija, el Padre es responsable con usted y el Padre le ama y le ha entregado todas las cosas en sus manos. Pero ¿saben cuándo vamos a vivir y habitar? Cuando tengamos conciencia continua y permanente de estas verdades. Soy hijo amado. Ir por la calle, soy hijo amado. Nos subimos al medio de transporte, soy hijo amado, soy hija amada. Cristo me amó y Cristo se entregó a sí mismo por mí. Ese es el secreto para todo en la vida, iglesia, tener conciencia de su amor. Vamos entonces ahora al versículo 15. Saltémonos y vamos al versículo 15 en Efesios 5 mismo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Miren el consejo que empieza a dar el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En otras palabras, no den rienda suelta a cosas que los puede descontrolar. Por favor, amados, ¿qué dice? Sean llenos, sino sed llenos del Espíritu. ¿Qué nos pide el Señor?
Primero nos dijo que teníamos que tener conciencia de su amor. Segundo, llénense del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Versículo 19. Atentos todos, por favor, porque esa es una clave bien práctica para la familia. Hablando, diga conmigo, hablando. ¿Qué vamos a hablar? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que debemos hablar en nuestras conversaciones? ¿Qué es lo que debe fluir? Aun cuando estamos solos, aun cuando usted va en su auto manejando, aun cuando usted está caminando por la calle, ¿qué debe hablar? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que está logrando? Tener conciencia del amor del Señor. Ojo, mire. El campo de batalla donde el enemigo ataca es la mente, los pensamientos. Y cuando yo doy rienda suelta a los pensamientos, o cuando no los controlo simplemente, entonces los pensamientos nos hacen la jugada del enemigo. Por eso tenemos que estar permanentemente hablando la palabra, salmos, himnos y cánticos espirituales. Ponga música en su casa. Ponga música en su casa. A muchos les parece extraño este consejo. La alabanza es donde Dios habita. Y si queremos tener conciencia del amor, escuche música de la obra terminada. Doy gracias a Dios porque hace unos meses atrás en YouTube hicimos una lista de reproducción. Con Juanchito estuvimos trabajando una lista de reproducción con toda la música que venimos tocando en la iglesia desde hace 8 años, cuando empezamos a centrar la alabanza en la obra terminada. Es música seleccionada, es música especial y única. Las canciones que tocamos aquí, todas esas canciones bien seleccionadas y bien filtradas por la palabra, las hemos hecho una lista de reproducción que dura más de un día si usted la deja sonando. Busque la obra terminada Jalel, y usted va a encontrar esa lista de reproducción en YouTube, y llene su casa de alabanza, llene su casa de adoración. Amén, porque la palabra nos dice, hablando salmos, himnos y cánticos espirituales. Su casa debe estar llena de la presencia, de la alabanza, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Canten y alaben con vuestro corazón al Señor. Versículo 20. Dando siempre gracias. ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre en nuestra boca? Gratitud. ¿Cómo vamos a cambiar la queja, el descontento? Con gratitud. Aprendamos a dar gracias, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros. Amén. ¿Cuál es la clave? Dice, en el temor de Cristo. Es decir, mire la palabra. Vamos a leer este último versículo, versículo 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor. La palabra temor es la palabra reverencia. En reverencia a Cristo. Un comentarista, Matthew Henry, dice sobre estos pasajes: la sumisión unos a otros es la base para todas las relaciones. Ninguno debe considerarse superior a otro. Así pues, y todo en reverencia a Cristo. ¿Cómo vamos a considerar al otro superior a mí? Por reverencia a Cristo. Debemos ser de un espíritu dócil, un espíritu sumiso. Estoy hablando a todos, hombres y mujeres. Tenemos que tener un espíritu dócil, un espíritu sumiso, y estar listos para cumplir nuestros deberes en los respectivos lugares y estaciones que Dios nos ha asignado en el mundo. La sumisión debe ser ¿en qué? En el temor de Dios. Es decir, en la medida en que concuerde con el temor de Dios, por su causa y como producto que tenemos conciencia de Él, allí es donde vamos a dar prueba de que realmente honramos a Dios. Cuando en reverencia a Cristo yo empiezo a considerar a mi hermano superior. Porque la palabra nos dice en este versículo, unos a otros someternos. La clave es, para yo someterme a alguien, tú eres superior a mí. Por reverencia a Cristo Jesús. Amén. Donde exista esta condescendencia y sumisión mutua, los deberes de todas las relaciones se realizarán de la mejor manera.
¿Cuándo es que los deberes y las relaciones se van a llevar de la mejor manera? Cuando entendemos el principio de sumisión por honra a Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos al versículo 22, que es lo que muchos estaban esperando. ¿Ok? Versículos 22, 23 y 24. Ahora, estos tres primeros versículos, 22 al 24, son para las esposas. Es una palabra que el apóstol está hablando a las esposas. Versículo 22, miren lo que dice la palabra. Las mujeres, pero léanlo, las mujeres ya no quieren leer ahorita. Las mujeres, dice, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ok, ya vamos a explicar esto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Pocos terminaron leyendo. Deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora escúcheme por favor. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Las mujeres sepan respetar y estar sujetas a sus esposos. Y ahora aquí viene la clave. ¿Por qué Dios lo diseñó así? Amadas mujeres, ustedes no se han preguntado por qué Dios dejó esta palabra. ¿Por qué Dios lo diseñó de esta manera? Déjeme responderle. Porque la necesidad número uno de sus esposos es la necesidad de honra. Una mujer que honra es una mujer que está sujeta, puesto que la honra a nuestros esposos denota que Él es mi autoridad. Escúcheme. Dios diseñó a cada persona con necesidades específicas. Los sexos, no hablamos de géneros porque eso es una mentira. Las únicas cosas que fueron creadas según su género fueron las especies animales en la Biblia. ¿Ok? Por si acaso le estén por ahí molestando la influencia de la ideología de género. ¿Ok? Dios creó dos sexos, masculino, femenino, varón y hembra. A los hombres Dios los creó con una necesidad muy fuerte que no la puso en las mujeres. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad número uno de sus esposos es la necesidad de honra. Ahora, aquí viene tip poderoso para las mujeres. Tomen nota. Mujeres, tomen nota. La honra y el respeto son tan poderosos en el mundo de un hombre que puedes conquistar y tener la llave de su corazón si tan solo lo honras. ¿Cuál es la llave del corazón de sus esposos, amadas esposas? La honra. Aclaración. No digo que las mujeres no tengan necesidad de ser honradas, porque ellas también la tienen, pero esta necesidad de honra es mucho más profunda en el hombre. ¿Cómo es posible entonces, amadas hermanas, hacerlo? El versículo 22 nos dice, volvamos a leer el versículo 22, que dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La clave es, así como me someto al Señor, así lo haré con mi esposo. En otras palabras, si estás sujeta a Cristo, esto es muy fácil. Si estás sujeta a Cristo, podrás honrar a tu esposo. Mujeres, escúchenme. ¿Quieres acabar con tu esposo y dejarlo por el suelo? ¿Quieres acabar con tu esposo, destruirlo? Deshónralo. Fáltale el respeto y verás cómo lo destruyes.
deshónralo, faltan el respeto y verás cómo poco a poco tu deseo de destruirlo se consuma. Pero yo les presento hoy, amadas hermanas, un camino mejor. Hónralo en público y en privado, y verás cómo ganas y conquistas su corazón. Una mujer que sabe honrar siempre lucirá atractiva a su esposo. Una mujer que sabe honrar siempre será atractiva a su esposo. Pasarán los años, seguirá siendo para su esposo atractiva. Amén. Tenemos la clave hoy, tenemos el tip y también sabemos cómo destruirlo, pero nosotros vamos a tomar el camino mejor. Amén. Vamos al versículo 25. Espero que todos estén recibiendo la palabra del Señor, porque es su palabra. A los esposos, ahora sí, las mujeres, amén. A los esposos, vamos al verso 25 entonces. Hombres, esto es para ustedes. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así como Cristo nos lavó, y así como Cristo perfeccionó a su iglesia. Amén. Y cada día estamos creciendo en nuestra alma en esta realidad. Mire, no tenemos mancha. Cristo nos quitó las arrugas. Cristo nos quitó cosas semejantes a esas, para que fuéramos una iglesia santa e inmaculada, es decir, santa y sin contaminación, sin impureza alguna. Verso 28, todavía no se acaba, hombres. Así también deben amar. ¿Cómo deben amar? Así como Cristo. Creo que el estándar es más alto incluso para los hombres. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque miren la lógica y la razón de la palabra. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Nadie en su sano juicio aborrece su cuerpo. ¿Quién aborrece su cuerpo? Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Cuál es entonces el llamado a los hombres, esposos? Hombres deben amar a sus esposas de una forma como Cristo. ¿Cómo lo hizo Cristo? De una forma desinteresada y sacrificial. ¿Por qué Dios lo diseñó así? Amados hombres, ¿saben por qué? Anote. Porque la necesidad número uno de sus esposas es seguridad. Hombres, esposos y los que anhelan casarse, jóvenes, esto es para ustedes, ustedes son los primeros que deben estar anotando. La necesidad número uno de sus esposas es seguridad. Es seguridad. Un esposo que cuida de su esposa y le brinda seguridad afectiva, emocional y física, y que le sirve, es un esposo que la ama como Cristo ama a su iglesia. Ahora sí, tip poderoso para los hombres, tomen nota. Lo que conquista y da seguridad a una mujer es un hombre que no es egoísta.
Es decir, un hombre que no es ensimismado, que no solamente piensa en él, sino uno que es sacrificial. Amén. Aclaración, no digo que los hombres no tengan necesidad de sentirse amados y seguros, porque ellos también la tienen, pero esta es una necesidad mucho más profunda en la mujer. El sentirse segura. ¿Se da cuenta? El hombre, su necesidad es honra. La mujer, su necesidad es seguridad. Seguridad. ¿Quieres acabar con tu esposa y dejarla por el suelo? Hombre, crea en ella inseguridad. No le sirvas y verás cómo la destruyes. Y hay muchas formas como Satanás sutilmente está minando la seguridad de las esposas hoy en día por medio de las actitudes de sus esposos. ¿Sabes cómo hoy en día muchas mujeres están siendo destruidas en su seguridad? Por los maridos que andan escondiendo su celular de ellas. Mujeres, digan amén. Para que no vean sus cosas personales. Hombres, mucho cuidado con eso. ¿Qué tenemos que esconder de las esposas? Cuando hacemos eso, poco a poco estás destruyendo y creando en ella inseguridad. No hagas eso. Hombres, esposos, muéstrate transparente con ella. Hombres tienen que ser transparentes con sus esposas. Que ella vea que en tu mundo no hay otra persona sino solo ella. Y que te sacrificas porque ella vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque es tu mismo cuerpo. Vive para servirla a ella. Haz que ella se sienta segura y verás cómo ganas y conquistas su corazón. Pero tú empiezas a perderte las responsabilidades de la casa, tú empiezas a desentenderte de lo que está pasando. Vienes después del trabajo y haces como que estás cansado y no te interesas por lo que ha pasado en todo el día. Estás creando en ella inseguridad y la estás destruyendo. Un hombre que sabe servir y que ama y que se sacrifica como Cristo. Déjeme decirle, hombres que saben servir y que aman y que se sacrifican como Cristo, siempre lucirán atractivos a sus esposas. ¿Quieren nunca perder esa atracción hacia sus esposas? O sea, el verse atractivos a sus esposas. Entonces sirvan, amen y sacrifíquense como Cristo. Y nunca van a perder hombres sus atractivos. Entonces aquí quiero dar un consejo extra para los hombres. ¿Saben cuál es una de las más grandes oportunidades que tienen para lucir atractivos a sus esposas? Cuando usted se pone una pantaloneta, un calentador, te pones una camiseta mangas cortas, coges una escoba y te pones a barrer de arriba abajo la casa. Hombres, no va a haber imagen más atractiva para sus esposas que esa. Van a conquistar su corazón. Amén. Cuando lavas los platos sucios, la vajilla. Amén. Siempre van a lucir atractivos a sus esposas. A ambos. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre, dice el versículo 31 de Efesios, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso,
Pablo termina: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Ven? Ahí están las necesidades de ambos claramente identificadas. Y cuando yo estoy tomando de Cristo, yo voy a poder hacerlo. Si soy esposo, cuando estoy tomando de Cristo, voy a poder darle a ella seguridad. Entonces, ¿sabes? Bueno, vamos a avanzar rápido porque el tiempo se nos ha ido, pero no quiero dejar continuación para la próxima. Un consejo, porque yo sé que pasa por las mentes esto: cuidado con el orgullo. Hay pensamientos comunes que rondan en los corazones de los matrimonios. Por ejemplo, en la mente de las mujeres: yo no voy a honrar a ese necio, porque eso es darle más alas. O los hombres: yo no me puedo sacrificar por ella porque no se lo merece. Y yo quiero poner un ejemplo muy práctico. Un conflicto que puede darse en una pareja. El esposo piensa: ella siempre me deshonra, ella me falta el respeto, yo no soy de estima para ella. Eso piensa el esposo. La esposa piensa: es que él no me comprende, él nunca está para mí. Ahora la pregunta es: ¿cómo resolvemos este conflicto? Cada parte aquí está haciendo un reclamo que es justo a partir de su necesidad. Cada parte está haciendo un reclamo que es justo, porque cada reclamo parte de una necesidad específica en cada uno. Necesidades que Dios mismo puso en el hombre y en la mujer. ¿Qué se requiere entonces para resolver este conflicto? Se requiere que uno de los dos tome la actitud de Cristo. Escoger humillarse, reconociendo que hay una necesidad no satisfecha en mi pareja, y por lo tanto esa es la razón por la que él o ella manifiesta su frustración. Ambos reclaman algo justo, ambos están pidiendo algo que es una necesidad en ellos, y se da el conflicto. ¿Cómo resolvemos este conflicto? Cuando uno toma la actitud de Cristo, lo que vimos el domingo anterior: tomar la actitud de siervos de Cristo y humillarnos por obediencia a Cristo. Y la pregunta es: ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a humillarme? Eso sería tolerar sus errores. Yo quiero hoy mandar abajo las mentiras y los argumentos del enemigo y decirle: no. Cuando nos humillamos, no es tolerancia del pecado ni de los errores. No lo es. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama abrir la puerta de gracia. Miremos esto. En un lado estábamos nosotros, pecamos, estábamos muertos espiritualmente y separados de Dios eternamente. En el otro lado estaba Dios. Dios había sido ofendido por nuestros pecados y Él estaba airado justamente contra nosotros. Dios ofendido por nuestros pecados y nosotros muertos en nuestra condición. ¿Cómo resolvemos este conflicto? Dios tomó el paso y se humilló a sí mismo, extendiéndonos así su amor y salvación, y ahora hemos sido reconciliados con Él. No me digas que si nos humillamos y damos gracia, estamos tolerando el pecado. No, cuando nos humillamos, abrimos la puerta de la gracia para que el poder de Dios restaure al otro. Salmo 138:6, dice la palabra, Salmo 138:6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Primera de Pedro 5:5, la segunda parte dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 3:34, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos.
¿Quiénes son los que reciben gracia? Los que se humillan. ¿Quiénes son los que reciben gracia? Los que dan el paso de rendición. Mateo 23:12. Esto es dicho por nuestro maestro. Mire las palabras de nuestro maestro. Y cualquiera que se ensalce será humillado. Y cualquiera que se humille, ¿qué va a pasar? Será ensalzado. ¿Qué significa? Será levantado, será exaltado. Y vamos a ver Santiago 4, 6, 7. Mire lo que dice Santiago 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Leámoslo, iglesia. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero a quienes le da gracia a los humildes. Por tanto, iglesia, amados, familias, quieren que el diablo huya de sus familias. Miren lo que dice: someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo enviamos al diablo fuera de nuestras familias? Cuando nos humillamos. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Todo esto es para decirte, si tú das el paso, estás abriendo la puerta para conquistar a tu esposo, y entonces ese corazón va a ser tuyo. Terminemos, vamos a ir a Primera de Pedro y nuevamente vamos a dejar muchas cosas para la siguiente semana, pero vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a terminar con esto. Primera de Pedro 3. La clave para la aplicación de estos pasajes entonces es: da el paso aunque tu cónyuge no lo haga. Da el paso aunque tu cónyuge no lo haga. Primera de Pedro 3, verso 1. Asimismo, vosotras, como que Pedro se había conversado con Pablo. Miren lo que dice Pedro. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son, ¿qué son algunos de esos maridos? Desobedientes a la palabra, puedan ser ganados. ¿Cómo van a ser ganados? Sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres. Al observar, y quiero que subraye esto de aquí, vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué es lo que ellos van a observar? No son palabras. ¿Qué es lo que van a observar? Una conducta casta. ¿Qué significa casta? Pura. Una conducta de pureza y una conducta de honra. Y que vuestro adorno, escuchen, versículo 3, vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea ¿cuál? El yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. ¿Cuál es el mejor adorno? Dice Pedro, el espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, o sea de Sara, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Esposas, mujeres, hay que echar fuera todo temor en el nombre de Cristo. Dice el apóstol Pablo, si hacéis el bien. Y el apóstol Pedro dice, y si no están amedrentadas por ningún temor. Mujer, lo que te hace atractiva a un hombre es tu espíritu, no es tu apariencia externa. Es tu espíritu. Miren, escuche, está comprobado que mientras más depravada internamente está una sociedad, más se enfoca en la apariencia exterior. Vivimos en una sociedad depravada adentro, están vacíos. ¿Y a dónde es el enfoque entonces? Cuando hay depravación interna, el enfoque se va hacia lo externo. Y eso es lo que pasa con nuestra cultura.
Pero en la iglesia de Cristo y los santos de Dios tenemos principios más altos. Nuestro adorno real es un espíritu tierno y un espíritu sereno. Amén. Dice la palabra del Señor, para terminar. Vamos al versículo 7. Y vosotros, maridos, parece que Pedro se conversó con Pablo. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera, ¿cómo dice? Comprensiva con vuestras mujeres. Hombres, vivan con sus mujeres con un corazón que comprende. Ahora, no dice que vamos a lograr entenderlas. Eso quiero que lo tengan claro, porque eso es un poco difícil. Pero intenten, de una manera, dice, comprensiva con vuestras mujeres. Continúa diciendo, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, hombres, no sean estorbadas. Hombres, pongan atención a esto. Posiblemente esta es la causa de por qué tus oraciones no son escuchadas, porque no le estás tratando como un vaso más frágil. Hombre, lo que te hace atractivo a tu esposa es cuando tú eres sacrificial y cuando tú le sirves. Pregúntate hoy, ¿cómo puedo servir a mi esposa con el fin de que ella desarrolle seguridad y confianza? Muchos matrimonios se encuentran sufriendo grandemente hoy por la pérdida de comunión e intimidad en todos los sentidos. Pero déjeme decirle algo, la comunión y la intimidad se recuperan cuando se abre el corazón. Cuando usted tiene una conversación abierta con alguien, usted está ganando la comunión. Tú no abres el corazón a una persona que está atacando tus asuntos más sensibles. Escúchenme, es imposible abrirle el corazón a alguien que ataca nuestras necesidades. Tu esposo no va a abrir su corazón si tú lo deshonras continuamente. Tu esposa no va a abrir su corazón si tú no le sirves y le muestras que tú estás para ella solamente. La atracción duradera en el matrimonio se crea al honrar y al dar seguridad. Amén. En otras palabras, vivir Efesios 5 y 1 Pedro 3 es lo que les hace atractivos a sus parejas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Cristo. Padre Celestial, guárdanos, Señor, de agregar y de quitar a tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra es fiel, Señor, y verdadera. Justos y verdaderos son tus caminos. Y estos son tus caminos, oh Señor Jesús. Estos son tus caminos, estas son tus sendas, Señor. Y Padre Celestial, no es posible en nosotros mismos, Señor. No es posible por nuestras fuerzas, Padre. Padre, es Cristo en y a través de nosotros. Padre Celestial, aquí estamos, Señor Jesús. Padre eterno, gracias porque el ejemplo de la mujer samaritana nos muestra que tú estás dispuesto a satisfacer nuestras necesidades más profundas. Y gracias, Padre, porque no hay esposo como tú. Gracias, Padre, porque tú satisfaces cualquier necesidad en el corazón de tus hijos y de tus hijas hoy, Señor. Tú eres el agua viva. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice hoy esto? Tú le dirías: dame de beber,
porque Él es agua viva que satisface nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que este es un tema bien complejo. Yo sé que hay muchos que han pasado por circunstancias bien difíciles. Ojo, en ningún momento la palabra de Dios está para acusar a los hijos de Dios. Pero la palabra de Dios es dulce y es agua que refresca. No vaya a hacer estas cosas, por favor, no vaya a hacer estas cosas sin primero hoy satisfacer toda sed en su corazón con el agua que Cristo nos da, con el agua que es Cristo mismo. Porque sí, podemos entender hoy los principios y podemos salir de este lugar con la resolución, ok, voy a hacerlo, pero tu corazón tiene que estar satisfecho. Hoy el agua de vida está aquí para saciarte. Y una vez saciado, una vez llenado, el Señor te dice, porque yo estoy en ti, es mi vida a través de ti que lo hará, que lo logrará. Gracias, Padre Celestial. Hoy, agua viva, clamamos a ti, tu nombre. Yo soy el que habla contigo, le dijo Jesús a la mujer. El gran yo soy, el gran yo soy. Hoy venimos a ti, Señor. Tú eres la fuente de agua viva. Dice que el que bebe del agua que tú nos das, esa agua dentro nuestro se convierte en una fuente. Esa agua se convierte en una fuente que brota para vida eterna. Gracias, Señor, porque la fuente está en nosotros. La fuente está en nosotros. Diga conmigo, iglesia, la fuente está en mí. La fuente está en mí. No está lejos. Cristo, la fuente está en mí. Cristo, la fuente está en mí. Y Él hoy satisface. Él hoy sacia. Gracias porque eres agua. Eres agua, Jesús. Eres agua que sacia. Eres agua que sacia. Ese es tu nombre. Agua que sacia. En el nombre de Jesús, todo corazón que está sediento, todo corazón que ha experimentado frustración, todo corazón que ha experimentado fracaso tras fracaso, dice la palabra, no importa cuántos fracasos hayas tenido, dice el Señor, hoy hay agua viva para que tú seas saciado y nunca más tengas sed. Nunca más tendrás sed. Nunca más tendrás sed. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. No tendremos sed, porque la fuente habita en nosotros. Y cuando sintamos desfallecer, regresaremos a la fuente. El gran yo soy ha hablado. El gran yo soy te ha dicho: nunca más tengas sed. No tengas sed jamás, porque Él es la fuente. Es su palabra. Él lo dijo. No son palabras del hermano Diego ni de ningún pastor. Es su palabra. El que de mí bebiere el agua que yo le daré, no volverá a tener sed, porque ya no es que simplemente de afuera recibes el agua, adentro tuyo se hizo una fuente y la fuente te está saciando. Brota y brota agua de vida. Brota y brota agua de vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo Jesús. Adoramos tu nombre.